Saludos, iglesia, Dios te bendiga. En esta tarde estaremos reflexionando sobre el tema: la iglesia es la comunidad de oración. Se basa la base bíblica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 13, donde hace referencia a esa oración modelo que Jesús le enseñó a sus apóstoles en aquel tiempo donde andaba con ellos. La comunidad de oración es aquella comunidad que tiene la oportunidad y tiene la bendición de poder ir ante la presencia del Señor por la herramienta que Dios ha dado, la oración. En medio de la oración, esa comunidad es respaldada por las promesas del Señor, esos preceptos, esas proezas que Dios hace cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por una necesidad, cuando estamos pidiendo a Dios, Dios cumple allí y contesta la oración del pueblo. Pero en los primeros versículos 5 y versículo 6 habla y nos da un consejo de que no hagamos las oraciones como en aquellos hombres fariseístas y judaizantes que tenían por hacer, donde hacían las oraciones de pie y comenzaban a señalar y a expresar un sinnúmero de cosas sobre aquellos que iban y se humillaban ante la presencia del Señor. Nos da un consejo escritural donde habla y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, el que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay ese consejo escritural donde nos lleva a meditar cómo debe ser nuestra oración. Nuestra oración tiene que tener un sentido y un propósito por el cual oramos. Hay unos pasos a seguir y cuando oramos tenemos que saber a quién estamos orando, a quién le estamos hablando. Es uno de los pasos. Estamos hablando con Dios. Tenemos que seguir el segundo paso, y es que nuestra oración tiene que tener acción de gracia, esa gratitud a Dios por todo lo que Él permite en nuestras vidas, por todo lo que somos nosotros. El tercer paso es pedir que la voluntad de Él sea ejecutada en nuestra vida de la manera y forma en que Él entiende que es beneficioso para nuestra vida. El cuarto paso es expresar aquello que necesitamos, aquellas cosas que usted tiene como petición, poderlas presentar ante el altar de Dios en medio de su oración. Otro de los puntos, otro de los pasos, el quinto paso, es reconocer nuestra falta, nuestros pecados y pedir perdón, reconciliarnos con el Señor y reconocer que hemos fallado ante Él. Sexto paso es acercarse a aquellas personas que son personas de oración que nos pueden ayudar en la oración intercesora, allí cuando tenemos necesidades, cuando nos unimos como un grupo para clamar e interceder para que Dios derrame bendición. El séptimo punto y por último en este listado que hice de lo que pasos a seguir es escudriñar la palabra. Porque en medio de la palabra, cuando usted la escudriña, entonces usted tendrá allí las herramientas para saber orar. Porque la palabra del Señor nos dice que oramos, pero no recibimos porque no sabemos pedir. La palabra nos enseña cómo orar. La palabra nos enseña y nos educa allí en lo que es la oración y sencillamente memorizarla. Memorizar esa palabra, porque cuando allí en la oración añadimos aquellas promesas que están en la palabra del Señor, podemos entender que Dios sabe lo que Él inspiró a aquellos escritores, pero que usted conoce el poder de esa palabra. El versículo a meditar en este día nos habla en el Salmo 55, versículo 17, y dice: tarde y mañana y al mediodía oraré, clamaré y Él oirá mi voz. Hay allí esa esperanza en medio de esa oración que el salmista hacía, y hacía referencia que tarde, mañana y mediodía orar al Señor. Daniel, en aquel tiempo en que estuvo en cautiverio, Daniel hacía oración aun cuando se hizo el edicto de que no podían orar. Daniel de continuo iba a orar 3 veces al día, y allí él abría las ventanas de su hogar para mirar hacia Jerusalén, para que allí donde estaba el templo ubicado, cuando oremos, sepamos que estamos orando
al trono de la gracia. Que sepamos que cuando vayamos en oración, sea en la tarde, sea en la mañana, o sea al mediodía, o en el momento en que usted ha determinado sacar ese tiempo de clamor, de intercesión, allí usted esté seguro que está orando confiadamente en el Dios de la gloria. Por eso que miramos en la palabra del Señor en Jeremías, ese versículo conocido por todo el mundo, Jeremías 33:3, donde habla que clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré aquellas cosas grandes y ocultas que son para nuestra vida, que están en promesas para nosotros, que nos lleva a tener una seguridad, una confianza y esa certeza en que nuestra oración es escuchada, que el Señor mismo nos invita a que clamemos, a que vayamos a Él con la confianza que Dios estará escuchando, que su oído está inclinado y que allí nos convertimos en aquella comunidad de adoradores, que en medio de nuestra oración somos ese pueblo que adoramos a Dios, que adoramos a ese Dios que por medio de su Hijo nos salvó, nos sana, nos ayuda, da protección en medio de nuestros tiempos. Ese conocer de nuestra oración allí, porque muchas veces tenemos que fomentar ese tiempo de disciplina de oración, ese tiempo de clamor, que seamos disciplinados como comunidad, porque hay un mundo que necesita de un pueblo que ore. Tenemos esa llave, que tenemos esa herramienta para que Dios obre en toda situación. Cuando yo sigo estudiando y mirando la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo no tan solo habla en que nos vayamos y nos escondamos allí en secreto, sino que también nos hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienes necesidad antes que vosotros la pidáis. Pero es importante que aunque Él sepa que las necesidades que tenemos, también nosotros podamos presentárselas ante el Señor. Esa oración modelo nos lleva a tener y a encontrar en ella la protección divina, la redención, la guianza por medio del Espíritu Santo, la convicción en que siempre somos escuchados y que esa convicción nos lleva a ir aún más allá, a creer, a poder declarar lo que Dios ha dicho en su palabra y que se cumpla por medio de esa oración. Nuestra comunidad de oración es respaldada por las promesas cuando usted le añade en su oración ese granito de fe, en que cuando usted está hablando, como mucha gente no tiene la confianza de saber hablar, de saber expresarse, porque orar es tan sencillamente como hablar con Dios, es tan sencillamente como hablar tú a tú con alguien que te está escuchando. Yo estoy seguro que cuando cada uno de nosotros como iglesia, y en este tiempo hemos clamado y estamos clamando a Dios, y todo en el mundo entero, el pueblo de Dios ha doblado rodillas para clamar, para interceder al Dios del cielo. Dios obrará en medio de toda situación. Lo hemos visto en nuestra vida, lo hemos palpado en este tiempo presente, lo hemos palpado en otros momentos, y creo que Dios no es un Dios de sombra y de variación, sino que continúa contestando la oración de su pueblo. Iglesia, no pierdas la fe en tu oración. A lo mejor pasen semanas, a lo mejor pasen meses, a lo mejor pasen años, pero Dios contestará. Hay momentos en que Dios en su perfecta voluntad contesta en el momento seguida, como a veces preferimos, pero como humanos tenemos que esperar que Dios ejecute su voluntad por medio de nuestra oración. Que la paz del Señor, que la gracia y la misericordia estén con ustedes. Recuerda, orar es confiar. El orar es hablar con Dios. Y si hablamos con Dios, todo está seguro en el Señor. Dios te bendiga.